Buenos días, ¿cómo les va? Miren, vamos a estar viendo en esta semana la clase número 4, que estamos viendo el vivir y morir por Cristo. Y dirán, ¿por qué morir y vivir por Cristo? Bueno, Pablo, allí en Filipenses 1:20, nos está diciendo, la Biblia del lenguaje actual, lo vamos a leer, dice: espero firmemente no hacer nada que pueda avergonzarme. Al contrario, ya sea que viva o que muera, quiero portarme siempre con valor para que por medio de mí la gente hable de lo maravilloso que es Jesús. Y vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de Dios. Amado Padre, en esta mañana te damos gracias por este día hermoso que nos regalaste, por estar a nuestro lado siempre. Y ahora, al abrir tu palabra, al hablar de ella, te rogamos que vos estés iluminando nuestras mentes y también nuestro corazón para que todo lo que hablemos y digamos esté de acuerdo y dentro de tu voluntad. Bendecí a quienes nos miran, a quienes nos escuchan, a todo este país y al mundo entero, aunque aquellos que aún todavía no te conocen. Te amamos, te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Estábamos hablando en Filipenses 1:20, donde Pablo está diciendo que él quiere vivir de tal manera, ya sea que viva o que muera, vivir de tal manera que agrade a Dios y el poder siempre transmitir el mensaje de Jesucristo a todo el mundo de lo maravilloso que es Jesús. Eso es lo que Pablo estaba queriendo decir cuando escribió a los Filipenses 1:20, lo maravilloso que es Jesús y lo que quería transmitirlo a todo el mundo. Vamos a estar viendo también a Esteban, Hechos 6, del 8 al 10, y vamos a estar viendo el arresto de Esteban. Acá, como ven, tengo la Biblia y vamos a estar leyendo en ella. Ahora vamos a leer la Biblia de Reina Valera común. Hechos 6, del 8 al 10. Y dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Acá nos está hablando de Esteban, que estaba, dice, lleno de gracia, lleno del poder de Dios, y que él predicaba y oraba por la gente, y que ocurrían cosas grandes y tremendas. Gente que era sanada, libertada, restaurada, milagros hermosos y señales y prodigios que pasaban también en ese tiempo, como también ocurren ahora, que nosotros oramos y también ocurren cosas muy hermosas en nuestra iglesia, en medio nuestro, en medio de nuestros grupos. Estamos viendo y Dios nos está maravillando. Y también pasaba ahí en ese entonces que Esteban predicaba y oraba y pasaban cosas maravillosas. Pero ¿qué pasó? Se levantaron un grupo de religiosos que se pusieron en contra de Esteban y en contra de lo que Esteban estaba predicando. En vez de ponerse contentos porque pasaban cosas maravillosas y la gente era sanada, libertada, restaurada, no, se enojaron, se pusieron mal. Y dice que un grupo de judíos de la sinagoga, dice, llamada de los libertos, era llamada también la sinagoga de los hombres libres. Pero no solamente ellos se pusieron en contra de Esteban, sino dice que vinieron unos de Cirene, otros de Alejandría, otros de Cilicia y otros de Asia. Y todos se pusieron a discutir con Esteban. Pero qué cosa tremenda que en vez de querer aprender lo que Esteban estaba enseñando, se pusieron a discutir. O sea, les dio bronca porque, claro, ellos, ¿por qué ellos, si estaban en la sinagoga, era seguro que iban a orar? Pero ¿qué es lo que pasaba? Ellos creían en Dios, pero no creían en Jesucristo.
¿Y saben lo que decía, lo que escribió y lo dijo Basile Pascal, un matemático filósofo? Escribió lo siguiente, dice: el conocimiento de la existencia de Dios sin Jesucristo es inútil y estéril. O sea, si usted cree en Dios, pero no cree en Jesucristo, que es el que nos reconcilia con el Padre, su fe es inútil y es estéril. O sea, no tiene fruto. Y era lo que les pasaba a estos religiosos. Su fe no tenía frutos. Entonces se enojaban con Esteban porque ¿por qué Esteban tenía frutos? ¿Por qué pasaban cosas? Porque Esteban creía en Jesucristo. Y porque oraba en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús hablaba. Y ellos se enojaron. Y entonces discutían con él. Pero no le podían resistir porque él estaba lleno, dice, del poder de Dios y de la sabiduría que le daba el Espíritu Santo. Y de eso él hablaba. Y seguimos más adelante. Y dice Hechos 6, del 11 al 15, y dice lo siguiente. Entonces, dice, sobornaron a unos que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrestaron y le trajeron al concilio. ¿Qué pasó acá? ¿Qué fue lo que hicieron? Sobornaron a gente. Sobornaron quiere decir que le pagaron a gente para que mintiera, para que dijeran que ellos lo habían escuchado a Jesús decir que hablaba contra Moisés y contra Dios. Pero no solamente con eso conforme, soliviantaron al pueblo. ¿Qué quiere decir? Alborotaron al pueblo, a los líderes del país, a los maestros de la ley, a todos alborotaron. Hicieron lío. ¿Para qué? Para poder arrestar a Esteban. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron mucho lío. Y pusieron testigos falsos, lo llevaron a Esteban al concilio, ante jueces para que lo juzgaran. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. O sea, pagaron gente para que hablara cosas que eran mentiras. Pero también pusieron otros testigos falsos en el concilio para que ante los jueces allí del concilio hablaran que dijeran que Esteban hablaba de un tal Jesús de Nazaret que iba a destruir ese lugar y que iba a cambiar las costumbres que le había dado a Moisés. Pero los jueces, los del concilio, dice en el número 15, miren lo que dice. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Qué pasó? Escuchaban que hablaban que Esteban había dicho cosas en contra de Moisés, en contra de Jesús, decían esos falsos que se habían levantado. Pero ellos, los jueces, miraban a Esteban y veían el rostro de un ángel. Eso es lo que pasa cuando una persona está tomada de la mano de Dios y busca siempre hacer las cosas bien y hacer lo que Dios le está pidiendo. Y ahora vamos a seguir viendo Hechos 7, del 44 en adelante. La palabra de Dios dice así: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Acá Esteban les está explicando. Él busca la defensa diciéndoles que él también tiene conocimiento de las leyes, así como lo tenían las autoridades religiosas. O sea, allí ante el concilio, él estaba defendiéndose de esta manera. Pero se refiere a ellos con respeto. Miren que dice Hechos 7:2. Y él les dijo: varones, hermanos y padres, oíd. O sea,
les hablaba respetuosamente y entonces les dice que les cuenta que los padres habían tenido el tabernáculo. El tabernáculo era como si fuera un templo, pero portátil, o sea que se armaba y se desarmaba. Ese templo portátil, o sea, el tabernáculo, lo tuvieron los israelitas durante en el desierto, durante el tiempo donde ellos estuvieron yendo de un lado al otro hasta que llegaron a la tierra prometida. Entonces lo armaban donde llegaban. Cuando se volvían a levantar para ir a otro lado, lo desarmaban a ese tabernáculo y lo volvían a armar. Ese tabernáculo Dios se lo había revelado a Moisés allí en el monte Sinaí y le dijo cómo hacerlo. Entonces allí ese tabernáculo acompañó al pueblo israelita, a los israelitas durante todo el periodo que anduvieron en ese éxodo. Y sigue adelante diciendo la palabra de Dios en Hechos 7:45. Dice, el cual recibió a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a las cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Acá está hablando de que también cuando el pueblo anduvo por todos lados, de un lado para el otro con el tabernáculo, y que después en el tiempo de David, en el reinado de David, cuando llegaron a la tierra prometida, que Dios le dio paz, David quiso edificarle un tabernáculo, pero Dios le dijo que no, que él no lo iba a edificar, que quien iba a edificarlo, el templo, era Salomón. Entonces, Salomón fue el primero que edificó el primer templo para dedicarlo a Dios, donde el pueblo de Dios se reuniría y allí estarían reunidos para adorar a Dios. Pero miren, vamos a ver qué dice, más Salomón edificó casa. ¿Qué dice desde el 48 al 50? Y dice así, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Cuando acá está diciendo en el versículo 48, dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos de hombre, como dice el profeta, se está refiriendo a lo que dijo Salomón y a lo que dijo Isaías, refiriéndose a Dios y a los templos. Miren, vamos a ir a Primera de Reyes 8:27. Primera de Reyes 8:27 y dice así, esto lo escribió Salomón después que le construyó el templo a Dios y dijo esto, ¿pero es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. O sea, Salomón reconoce que ese templo que él construyó no lo puede contener a Dios, porque Dios habita en los cielos y tiene como estrado de sus pies esta tierra. Y Salomón está diciendo, los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cómo vos vas a morar en esta casa hecha por manos de hombre? Y miren que dice Isaías 66, 1 y 2, y dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron. O sea, Dios está diciendo, ¿qué casa me vas a construir a mí? Si no hay lugar en el cual, en la tierra, casa hecha por hombre que yo pueda habitar. Y entonces esto es lo que Esteban les está diciendo a ese grupo de gente, de israelitas religiosos que no tenían a Jesús en su corazón, en sus vidas,
que solo creían en la existencia de Dios, pero no en la existencia de Jesucristo. Entonces ellos tenían una vida que no tenía frutos, una vida estéril. No le acontecían cosas maravillosas como cuando los profetas o los discípulos hablaban de Dios, oraban en el nombre de Jesucristo y pasaban cosas tremendas como pasan hoy también. Entonces ellos se enojaron y discutían con Esteban, pero Esteban les estaba mostrando a los religiosos que él también tenía conocimiento de Dios y de todo lo que había pasado en el tiempo de Dios, en el tiempo del pueblo de Dios, y que él lo conocía. ¿Por qué? Porque él leía la palabra de Dios, porque buscó, porque cuando uno acepta a Jesús como su Salvador personal, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos ayuda a entender la palabra de Dios. Nos revela las cosas que nosotros no podemos entender. Y el Espíritu Santo nos ayuda a entenderlas, a comprenderlas. ¿Por qué Esteban presentó este contraste entre que ellos decían que había dicho que iba a destruir el templo, que estaba en contra de Moisés? Esteban no estaba en contra de ninguna de esas cosas. Y lo único que Esteban les decía, que no era importante que se pusiera la mirada en el templo, porque eso era una falta espiritual. No era importante el templo, lo que era importante era tener a Jesús, es tener a Jesús en nuestro corazón, en nuestras vidas, porque es a partir de Él que las cosas cambian, que cambian en nuestra vida, que cambian en nuestro entorno, que cambian en nuestra familia. Y si Dios no habita, como dice, en un templo hecho de manos de hombre, ¿para qué ir al templo? Bueno, ir al templo para adorar a Dios. ¿Y saben qué dice el Salmo 133, el último versículo? Dice, porque allí Jehová manda bendiciones y vida eterna, cuando uno se congrega, cuando uno está junto, en un mismo espíritu, en una mente, en un mismo corazón, en una misma visión. Miren, tengo aquí una nota que salió en un periódico de un hombre que escribió a un editor del periódico, les escribió varias veces, ¿por qué tengo que ir a la iglesia?, le decía. Fui más de 30 años y no me acuerdo de ningún sermón. Así estuvieron hablando varias semanas hasta que otro señor dice, les escribió y les dijo, yo llevo 30 años de casado, pero en esos 30 años de casado no me acuerdo los nombres de los menús que mi esposa me preparó. Pero esos menús alimentaron mi cuerpo y estoy vivo porque me alimenté con buena fuerza para poder trabajar y ir adelante. Si yo no hubiera comido, no me hubiera alimentado, no estaría vivo. De la misma manera, si yo no hubiera ido a la iglesia todo ese tiempo a escuchar los sermones de parte de Dios, estaría muerto espiritualmente. Dice, y cuando estás desorientado, y sin saber qué hacer, Dios tiene siempre algo para ti. La fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Gracias a Dios por nuestro alimento material y también por nuestro alimento espiritual, que sin Él no tenemos vida, no estaríamos vivos sin ese alimento. Por eso es importante alimentarnos espiritualmente. Como estábamos hablando de Esteban, seguimos con la humanidad se ha revelado. Hechos 7, del 51 al 53. Y acá vamos a estar escuchando lo que Esteban les estaba diciendo a los jueces, al concilio, cómo se defendía él. Y entonces de pronto les dice, duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros pues recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis.
Acá lo que estamos viendo parece que Esteban, en vez de defenderse, estuviera más bien acusándolos a ellos. Pero no es así, no es que Esteban los está acusando. Les está diciendo que así como sus padres persiguieron a los profetas y los mataron, no les creyeron cuando les hablaban de la venida de Jesús, del justo, y que ellos, esta gente estos israelitas que se decían religiosos, fueron los que fueron ante Pilato a pedir que dejaran libre a Barrabás y que crucificaran a Jesús, que lo condenaran. Y Esteban les está diciendo, pero ¿por qué no oyen al Espíritu Santo que les está hablando? ¿Por qué no prestan atención para salvar sus vidas? Porque Esteban lo que hacía era proclamar el Evangelio, o sea, seguir a la cual Dios lo había llamado, proclamar el Evangelio para todo el pueblo que tenía necesidad de un Salvador, como lo tenemos hoy todos nosotros. Y ellos no querían oír, porque eran religiosos. ¿Religioso qué significa? Significa, como decía Basile Pascal, ese matemático y filósofo, decía, la existencia de Dios sin Jesucristo es inútil y estéril. O sea, no tiene fruto, no tiene nada, porque el único que nos reconcilia con Dios es Jesucristo, es a través de Él, reconociendo el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. Y si eso no se reconoce, solo son religiosos, nada más, que guardan leyes y leyes humanas, no leyes de Dios. Porque para seguir las leyes de Dios tenemos que seguir lo que dice la palabra de Dios, de tapa a tapa, no un pedacito, toda. Y ahí es lo que Esteban les está hablando. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay uno, ninguno. Y miren qué nos dice Juan 3:18. Y dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La palabra es clara. El que cree en Jesús y lo acepta como su Salvador personal no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y eso es lo importante. Miren lo que también este matemático, filósofo Pascal decía. Si Dios no existe, no tienes nada que perder. Pero si dices que Dios no existe, si Dios existe, pero si decís que Dios no existe, no perdés nada. Pero si Dios existe, todavía puedes ganarlo todo. ¿Cómo? Pidiéndole perdón a Dios por tus pecados, como lo hice yo también, le pedí perdón por mis pecados y le pedí que escribiera mi nombre en el libro de la vida. Le dije que yo creía en ese sacrificio que Él había hecho por mí y que restaurara mi relación con Dios. Y Él lo hizo, y el Espíritu Santo viene a tu vida, te sacas una mochila de encima tan grande de todo lo que has pasado y vivido, y Dios te da fuerza y te acompaña y te sostiene para seguir adelante. ¿Qué dice Hechos 7 del 54 al 57? Y seguimos adelante. Y dice, oyendo estas cosas se endurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras que él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió.
Qué tremendo. ¿Hasta dónde llegaron este grupo de religiosos que en vez de confiar en Dios y en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, pagaron gente para que hablara mal de Esteban, falsos testimonios, a otros para que hablaran mentiras? ¡Qué tremendo! Y Esteban, alborotaron a la gente para poder agarrarlo a Esteban y llevarlo al concilio. Allí en el concilio, los falsos testimonios hablando en contra de Esteban. Y se endurecieron tanto sus corazones que ya no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Y dice que pusieron las ropas al lado de un joven llamado Saulo. Entonces Esteban, mientras ellos lo apedreaban, le dijo a Jesús: recibe mi espíritu. ¿Por qué? Porque él había visto los cielos abiertos y vio a Jesús al lado del Padre. Y se los dijo a ellos lo que estaba viendo, pero no le creyeron y encima se enojaron. Y dice que mientras lo apedreaban, él se puso de rodillas. Miren qué cosa, y clamó a gran voz y dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Qué tremendo las cosas que estamos hablando. Lo mataron porque él predicaba la palabra de Dios. Lo mataron porque no quisieron confiar en lo que él estaba diciendo acerca de Jesucristo. Y pusieron las ropas al lado de un joven llamado Saulo. Y este joven llamado Saulo, que después persiguió a la iglesia también mucho tiempo y asentaba con matar a los profetas, a los apóstoles o a los discípulos de Jesucristo, ese Saulo después con el tiempo aceptó a Jesús como su Salvador personal y se convirtió en Pablo y predicó el Evangelio de Jesucristo por todas partes a donde Dios lo llevaba. Y también después Pablo fue muerto por predicar el Evangelio. Fue puesto preso y lo mataron también por predicar el Evangelio. Pero es cierto, hay dificultades, hay problemas, hay necesidades. Y también hoy hay países en los cuales a quien predica la palabra de Dios acerca de Jesucristo también lo matan. Pero hay que seguir adelante porque tenemos que compartir lo maravilloso que tenemos a través de Jesucristo y serle fiel a Él por sobre todas las cosas, porque Él siempre nos acompaña en los peores momentos de nuestra vida y nos guía y nos ayuda y nos sostiene. Les cuento que vamos, así como hoy tenemos la clase de la escuela dominical, la tuvimos, también tenemos los jueves que están las reuniones de los estudios bíblicos a las 7:30 de la tarde, el domingo a la hora 10:30 de la mañana tenemos la reunión de evangelismo también, la reunión de predicación después a las 7 de la tarde, también el domingo. Tenemos todas las actividades, están las actividades de los jóvenes, de los adolescentes, de los niños, los WhatsApp de las mujeres, de los hombres, también de todos estamos comunicados, ayudados entre sí, acompañados, sostenidos, porque Dios nos ayuda. ¿Y cómo no vamos a compartir la palabra de Dios? Y no vamos a contar lo maravilloso que es para nosotros. Cómo Dios nos acompaña, nos sostiene, nos guía, nos cuida, nos guía en todas las cosas. Yo desde el momento que falleció mi esposo, cómo Dios me acompañó y me sostuvo para seguir adelante. También cuando vivía mi esposo, cuando de la noche a la mañana nos quedamos sin el sustento diario, y cómo Dios también estuvo allí acompañándonos, sosteniéndonos y ayudándonos para seguir adelante. Dios es fiel. Él es maravilloso y quiere siempre acompañarnos. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar y vamos a esperar en Él todas las cosas. Acuérdate, si todavía no le has recibido como tu Señor y Salvador personal, pedile perdón por tus pecados. Decile que vos crees en Él, que vos crees en ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros.
y decirle que te arrepentís de lo que hiciste, de lo que dijiste, y que querés que Él viva en tu corazón, en tu vida, que anote tu nombre en el libro de la vida, porque aquí es un tiempo, pero tenemos un tiempo después que es atemporal, donde es eterno. ¿Y dónde querés estar? Yo quiero estar con Jesús, cerca de Él, lo más cerca posible. Y quiero esa corona que Él tiene para mí. Y quiero que vos también la puedas tener. En el nombre de Jesús. Vamos a darle gracias. Gracias Señor, gracias Padre, gracias Jesús por este día. Gracias por tu palabra, por tu amor, por tu compañía. Gracias por estar siempre a nuestro lado. Clamamos por aquellos que aún no te conocen, para que tú, Espíritu Santo, los esté guiando a toda verdad y ellos puedan aceptarte como el Señor, el Salvador de sus vidas. Bendíceles, cuídales, acompáñales, sostenelos en todo. Y mira a aquellos que están pasando momentos de dificultad. Y ayúdanos a pasar este tiempo difícil que nos toca vivir a todos. Pero tomados de tu mano, sé que vamos a salir adelante y que vamos a ser más que vencedores. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Será hasta la próxima clase. Bendiciones para todos.